Llegó el momento de hacer un análisis político de lo que está pasando en nuestro país y nos vamos a ir directamente a Córdoba y a la victoria del peronismo, de Schiaretti. Por eso está con nosotros como todos los martes Débora Gess, politóloga. ¿Cómo estás, Débora? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Un placer, como siempre, tenerte. Bueno, igualmente, me gusta estar mucho acá con ustedes. Y sobre todo, lo decimos siempre, pero es así, es un año electoral en el que hay que ir analizando paso a paso. Ahora fue en Córdoba, ganó el peronismo, un peronismo alternativo, podríamos decir. Podemos decir en realidad que Schiaretti, que es el actual gobernador y que ha sido reelegido por tercera vez, ha tenido un fuerte apoyo de los cordobeses. Recordemos que ha alcanzado casi el 58 o 59% de los votos, que el porcentaje obtenido casi doblega a la sumatoria entre Mestre y Negri, es decir, que si hubieran ido juntos en una posible fórmula, por ejemplo, le ha sacado la mitad de los votos. O sea, es arrolladora la elección que tuvo Schiaretti en Córdoba, y lo que hay que tener muy en cuenta es el discurso que él dio después de conocer las bocas de urna y de marcar la gran diferencia que tenía al resto de los competidores. Y él dijo sobre todo que quiere un país republicano y que no existe un país en donde no hay peronismo. Es decir, hay un mensaje obviamente hacia alguien en especial, pero hay que ver básicamente si es una elección que va a definir las presidenciales. Lo que sí se puede decir es que estas elecciones debilitaron enormemente a la Unión Cívica Radical en Córdoba. La ciudad de Córdoba ganó el PJ de Schiaretti, y a su vez el radicalismo perdió un distrito que desde después de la democracia siempre estuvo gobernado por la Unión Cívica Radical, después de la llegada de la democracia. Entonces, hay que tener en cuenta también que la ciudad de Córdoba es una ciudad en donde hay una gran cantidad de electores y puede influenciar mucho, como pasó en las anteriores elecciones presidenciales, en un posible balotaje. Bien. ¿Sí? ¿A quién responde Schiaretti a nivel nacional? Él ha estado muy cercano a Alternativa Federal, que es, podemos decir, como el partido que está organizando Roberto Labaña, el cual está abierto a otros dirigentes también, es decir, a muchos dirigentes disidentes, tanto del kirchnerismo como del socialismo, como la Unión Cívica Radical, ¿sí? Viene a ser como una tercera fuerza política a la cual aspira Roberto Labaña a consolidar para estas futuras elecciones. Schiaretti se ve muy cercano a ese tipo de justicialismo, pero hasta fines de junio, que no tengamos las fórmulas para presidente ya definidas, todo esto son especulaciones. Sí, hay una marcada preferencia de Schiaretti hacia esa tercera fuerza, podemos decir. Bien. Es decir, que estaría Cambiemos, estaría el kirchnerismo y estaría el justicialismo o Alternativa Federal. Claro, ¿sí? O sea, serían los tres escenarios posibles. Serían como las tres fuerzas políticas a nivel nacional, ¿no? Que se estarían organizando de alguna manera para estas futuras elecciones. Y Débora, es importante hablar de esto, ¿por qué? Porque hoy las encuestas a nivel nacional hablan de una triada que se da en números, un 33% que respondería o apoyaría a Cristina, o quien presente ese partido, un 33% a el Frente Cambiemos y un 33% que no sabe, no contesta, es decir, que todavía no tiene claro su voto. ¿Podría ir entonces este voto a este sector, a Labaña? Exactamente, podría ir, por eso lo vuelvo a repetir, es decir, en su discurso hay como un apoyo a esa propuesta de Labaña, se ha entendido de esa manera. También tenemos que tener en cuenta que durante las gestiones de Schiaretti en la provincia de Córdoba ha mantenido una relación aceptable con el gobierno nacional, es decir, desde el gobierno nacional a la victoria de Schiaretti la ven como una victoria propia o como una victoria que a ellos le agrada. Lo que sí se han visto afectados en la provincia de Córdoba es la Unión Cívica Radical, por lo que ha llevado esto a que en una futura reunión de los dirigentes más importantes de la Unión Cívica Radical se replanteen la estrategia de seguir apoyando al gobierno actual, a la gestión del gobierno actual para estas futuras elecciones, o
pensar en alguna alternativa también desde la Unión Cívica Radical. Bien, te pido un minutito, Débora, vamos a escuchar lo que decía la oposición justamente en Córdoba. Fernando de Andrés, secretario de Presidencia, respecto a estos números, a estas elecciones. Mira. Obviamente que desde Cambiemos nosotros hacemos una autocrítica. Claramente el haber ido divididos perjudicó el resultado, pero también, como dijo el gobernador ayer durante todo el día, fue una elección local y no tiene análisis o relevancia a nivel nacional. Más allá de que para nosotros es un puntapié, por decirlo de una manera, en términos de volver a unir y reconstruir y acercar las posiciones de los distintos espacios allá en Córdoba para encarar la elección en agosto, octubre de este año. Pero te insisto, para nosotros, como las distintas elecciones que se han ido dando a lo largo del año, son elecciones locales que de ningún modo alteran nuestra estrategia nacional. Bueno, allí estaba, ¿no?, la palabra de las autoridades a nivel nacional. Se hizo una lectura en la provincia de Mendoza respecto a estas elecciones en Córdoba por parte de la oposición y por parte del oficialismo. Sí, se hizo una lectura, sobre todo porque este fin de semana estuvieron prácticamente de campaña en General Alvear, la fiesta de la ganadería. Nadie se perdió esa fiesta, sobre todo los candidateables aquí en la provincia, ¿no? Así es. Bueno, ahí los medios decían que había una fuerte crítica a la figura de Suárez con Cornejo en la fiesta de la ganadería. Hay que ver el contexto por el cual está atravesando ahora General Alvear. Recordemos que el intendente de General Alvear es un Marcolini, que es de la Unión Cívica Radical. Claro. Hay que ver los productores. En realidad hay que analizar esta situación o este hecho en particular desde la situación económica que están viviendo esos sectores, ¿sí? Claro. Recordemos que los productores, las pymes, gran parte de la población no está pasando por una adecuada situación económica. Ha habido muchas pérdidas en el campo, recordemos lo que está pasando en el Chaco, ¿sí?, que es una situación bastante triste, las inundaciones. En general, la situación económica de esos sectores no es favorable, claro, y como así de la de los comerciantes, etcétera. Entonces, de alguna forma, cuando se acercan estas figuras políticas, que obviamente están en campaña por las elecciones que se acercan, hay una reacción ante su presencia, ¿sí? Bien. No está el ánimo, sobre todo en esos sectores, como para estar tan contentos con los sectores políticos, ¿sí? Yo creo que tanto sea del oficialismo como cualquier otro político que esté haciendo campaña, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se acercan a esos acontecimientos y entender que la situación económica no es la adecuada para la mayoría de la población. Bien, Débora, vienen ganando los oficialismos, pasó en Santa Fe, pasó ahora en Córdoba, y esto considera que es positivo el gobernador de la provincia de Mendoza, que ganen los oficialismos. Es positivo, pero también se está analizando en la Unión Cívica Radical. Recordemos que Cornejo es una de las figuras más importantes de la Unión Cívica Radical en términos no solo provinciales, sino también nacionales. Y se está replanteando ver cuál va a ser el rol que va a hacer la Unión Cívica Radical. O sea, yo creo que la preocupación de Cornejo y de varios radicales es ver cómo se fortalece ese partido. Está muy debilitado, no ha podido mejorar su imagen en las últimas elecciones y están haciendo una autocrítica de que esa alianza que tuvieron con el PRO y que formaron Cambiemos y realmente los favoreció. Ellos están viendo que no los ha favorecido. Bien. Te invito, Débora, que hagamos un repaso por las redes sociales. También se habló, obviamente, de las elecciones en Córdoba, los resultados, el análisis por parte, de algunos referentes de la política nacional y provincial. Bueno, el mismo Schiaretti decía: gracias a los cordobeses podemos pensar distinto, seguiremos garantizando a rajatabla la libertad de prensa, un pilar fundamental. Seguiremos garantizando la división de poderes y la plena vigencia de los derechos humanos, y los hashtags que fueron tendencia este fin de semana producto de las elecciones, ¿no? Hacemos por Córdoba y elecciones
Córdoba. Eso decía Schiaretti en su cuenta oficial de Twitter. Bueno, también Raúl Negri opinó: mi reconocimiento a Schiaretti, dijo, porque los cordobeses le han dado hoy su respaldo, aún con mis diferencias, no voy a desconocer el mensaje de las urnas. Seguiremos trabajando por una provincia más segura, más justa y defendiendo la calidad institucional. Bueno, bien, allí la respuesta de Raúl Negri, ¿no? Es muy acertado y lo que va pasando, ¿no?, con el tiempo, el uso de las redes sociales, ¿no?, y cómo va influyendo las redes sociales en todo el electorado, ¿no? Sí. Es una nueva herramienta en la cual se expresan, obviamente, en estas circunstancias, y está perfecto para el espíritu republicano y democrático, obviamente, que aquellos que no ganaron las elecciones puedan felicitar al gobernador reelegido. Bueno, otro de los que lo felicitó es también el conductor de la Televisión Nacional, Marcelo Tinelli, que decía: felicitaciones a Schiaretti por su histórica victoria en las elecciones en Córdoba. Los cordobeses eligen nuevamente un modelo de gobierno de crecimiento, seriedad y trabajo, decía Marcelo Tinelli. También en su cuenta oficial aparece Lilita Carrió, hace mucho que no la veíamos en las redes sociales, decía: felicito a un ex compañero de banca como el gobernador Juan Schiaretti y agradezco a todo Córdoba, decía Carrió. Hoy fue un triunfo de los decentes, hoy la derrota se convirtió en victoria, el de hoy es un resultado muy importante hacia adentro de Cambiemos, hoy sembramos y vamos a levantar cosechas. Les digo, muy bien Córdoba, porque va a tener una nueva generación, decía Lilita Carrió, también en su cuenta oficial de Twitter. Es que quieren mantener las buenas relaciones con Schiaretti, les conviene en términos electorales. Ajá. Obviamente, entonces no van a ir a la confrontación ni a opinar nada, sino a mantener el buen diálogo que tienen con él. Claro. O sea, hay que tener en cuenta, Córdoba es una de las provincias más importantes en términos electorales, entonces obviamente que mantener el buen diálogo y las felicitaciones y el reconocimiento hacia esa provincia y a sus electores es algo muy positivo. Bien, bueno, y apareció allí Tinelli también, se corre por ahí la bola que puede ser un candidato, esperemos que le vaya mejor que con su programa, ¿no? Ha medido muy bien. Sí, está cayendo mucho el rating de Showmatch. Sí. Bueno, Débora, como siempre, es un placer tenerte, analizar el panorama político local y nacional. Gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, gracias a ustedes y bueno, espero estar siempre a su disposición. Por supuesto, aquí te vamos a tener todas las semanas. Que tengas un lindo día. Bueno, igualmente y bueno, feliz día para todos.